Hoy es el jueves 22 de mayo, estas son todas las noticias y todas las voces. Vamos a enlazarnos con Israel Aldave al Senado de la República. Se acaba de anunciar un retraso mínimo de 1 hora respecto a la comparecencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ante Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad de la Cámara Alta. ¿Qué fue lo que pasó, Israel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Como tú lo comentas, hasta el momento no ha dado inicio esta comparecencia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong ante Comisiones Unidas de aquí del Senado de la República. Se tiene previsto, Pepe, que en unos cuantos minutos más el encargado de la política interior del país arribe aquí a las instalaciones de la Cámara Alta, sea saludado por el presidente del Senado, el periodista Raúl Cervantes, tengan una reunión privada y inmediatamente ya pase a la sala de comparecencias para dialogar con los senadores de la República de todas las fuerzas políticas sobre 3 temas fundamentales: las estrategias que se han implementado en materia de seguridad en estados como Michoacán y Tamaulipas, pero también, Pepe, una de las principales inquietudes que tendrán los senadores de la República es la que tiene que ver con la esta estrategia del gobierno federal en materia para combatir el secuestro. Son los 3 temas fundamentales, Pepe, de los cuales los senadores estarán cuestionando al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien hasta el momento, Pepe, no ha arribado aquí a estas instalaciones de la Cámara Alta. Se tenía contemplada su comparecencia, esta día inicio a las 6 de la tarde, va retrasada ya unos cuantos minutos, Pepe, esta comparecencia del encargado de la política interior del país, Pepe. Te agradezco la información. Va a ser tema relevante lo que pueda comentar el secretario Osorio Chong en torno a estas leyes que algunos estados pretenden convertir en la ley de la fuerza letal, que les permita utilizar armas en caso de manifestaciones sociales, sobre pretexto de que estas manifestaciones pueden incurrir en actos de vandalismo. Un tema delicadísimo. Esta ley, este proyecto de iniciativa para regular el uso de la fuerza pública por parte del Estado, es una iniciativa que va a tener que ser discutida por los senadores, pero bien merece la pena un comentario del secretario de Gobernación. Según nos decía ayer Omar Fayad, el presidente de la Comisión de Seguridad de la propia Cámara de Senadores. Por cierto, nos informan que el secretario retrasó su comparecencia ante las comisiones del Senado 1 hora o algunos minutos más, porque está regresando justo en este momento del estado de Michoacán, a donde acudió esta mañana con el presidente de la República, Maro Rojas. Viene también regresando de Michoacán. Maro, te escuchamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Te saludo desde el hangar presidencial, donde apenas hace unos momentos aterrizó el avión presidencial TP-01. Y bueno, pues vimos que el secretario de Gobernación abordó el helicóptero donde se traslada al presidente de la República hacia la residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, yo creo que será el motivo que tiene retrasado en esta comparecencia en el Senado de la República. Acompañó al presidente a esta gira, la 5ª gira de trabajo por el estado de Michoacán. Recordarás que el presidente de la República prometió visitar esta entidad por lo menos una vez al mes. ¿Y por qué la promesa, Pepe? Porque el año pasado el reclamo era que, a pesar de la crisis de seguridad que vivía la entidad, el presidente no había hecho ninguna visita a este estado, a pesar de que ya había recorrido todas las entidades del país, y solamente se acercó a Lázaro Cárdenas cuando, con motivo de las lluvias, hubo que restablecer la comunicación de un puente que daba la comunicación entre Lázaro Cárdenas y las importantes vías que llegaban incluso hasta el estado de Guerrero. Ahora, el día de hoy, la gira fue para 2 motivos: para poner la comisión de la cuenca hídrica que va a regir en todo Michoacán. Esto es, todos los sectores productivos de la entidad se ponen de acuerdo para saber cómo administrar el recurso más vital, que es el agua. No solamente el campo, también los industriales, también el gobierno de la entidad, y también hacer funcionar las caravanas por la salud, que en algunas entidades, los municipios más apartados, pues la muerte materna sigue siendo una de las principales causas, y dice el presidente de la República, no puede haber seguridad si no va de la mano con también atención a los derechos fundamentales, como son en este caso la salud. Pero en materia de seguridad, que reconoció es el punto más sensible, asegura Enrique Peña Nieto que Michoacán está de pie, que su gente quiere paz y orden, que su gente quiere desarrollo y progreso. Por ello, sepan los michoacanos, le dijo textual, que tiene en el presidente de la República un aliado con el que podrán contar en todo momento, y por ello el gobierno federal escuchó a la sociedad de Michoacán y escuchó a los grupos de autodefensa, a los que entonces
convocó para que se organizaran de manera legal. No puedo dejar de hacer referencia al llamado que Tepalcatepec hizo a los michoacanos y sin duda fue una voz que desde aquí se alzó y que ha sido escuchada. Fue entonces que decidimos constituir la Fuerza Rural, que en pocas palabras vendrá a sustituir y reemplazar a las fuerzas de seguridad municipales que tenían debilidad institucional. Varios de sus elementos cooptados por el crimen organizado, y que eso llevó entonces a crear una nueva fuerza. Una nueva fuerza que ahora también dará un origen a una nueva policía, la policía que será la policía michoacana, y en ese sentido el gobernador de la entidad, Fausto Vallejo, le reconoció al presidente de la República las acciones en materia de seguridad. Usted obviamente que nos viene a devolver la paz y la tranquilidad. Hemos avanzado en la paz y tranquilidad, lo que no se imagina. Nos sentimos muy reconfortados. Está muy claro, usted está en el corazón de unos lugares en donde había más problemas. Y vea usted nada más, ve el reconocimiento. También el comisionado federal para la seguridad, el comisionado Castillo, habló de este nuevo grupo de seguridad que se ha ido conformando, que viene a suplir a las autodefensas, pero también el que va a suplir a la policía michoacana. Así lo dijo. Usted obviamente que nos viene a devolver. Perdón, vamos a escuchar al comisionado. Sí, claro. Fuerza Ciudadana que se creará también en sustitución de la Policía Estatal y con el apoyo del señor gobernador, que será una policía más calificada, más preparada en temas específicos, y que posteriormente podremos ver su vinculación para el apoyo y como proyecto de vida para lo que podrían ser las fuerzas federales, y eso nos dará verdaderamente la coordinación de la que habla la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Una constitución que se basa en la Constitución de Apatzingán, que muy pronto prometió el presidente de la República regresar precisamente a ese municipio, Apatzingán, también de Tierra Caliente, y donde antes, apenas hace unos meses, Pepe, era impensable que viniera un presidente de la República. Maru Rojas, hoy Tepalcatepec estaba blindado justamente por la presencia de Enrique Peña Nieto. Fíjate que nosotros no pudimos percibir eso porque aterrizamos en un helicóptero. Fueron 4 los helicópteros que acompañaban al helicóptero del presidente de la República, y por cierto uno de ellos tuvo una avería, no podía despegar. Los otros helicópteros se mantuvieron esperando hasta que en el que yo viajaba, que es el que no podía despegar, pues lo alcanzaron y aterrizaron todos al mismo tiempo en un campo de fútbol cerrado. No pudimos ver cómo estaba la seguridad alrededor. Ahí fue el evento, y de nuevo al helicóptero y de nuevo al hangar de Uruapan fue donde se aterrizó el TP-01. Te agradezco mucho la información puntual, Maru Rojas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto pasó hoy en esta visita del presidente de la República a la zona de Tepalcatepec, en la cuenca de Tierra Caliente. Francisco García Davish, director de la Agencia Mexicana de Información Cuadratín, tiene más información. Él está ahí permanentemente atento a lo que sucede en torno a todo este conflicto. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Pues sin duda alguna, una visita llena de simbolismos, de mensajes, la que ha protagonizado hoy el presidente Enrique Peña Nieto con su asistencia al municipio de Tepalcatepec. Se interpreta esto, Pepe, como el ponerle el cerrojazo final al caso de las autodefensas que nacieron precisamente en este municipio de la región Tierra Caliente de Michoacán en enero del año pasado, y que ahora ya no existen más en la entidad porque se han transformado, se han convertido en policías rurales. Por otro lado, Pepe, también pues es el presidente que viene a esta Tierra Caliente, al municipio de Tepalcatepec, luego de 25 años, hace 5 lustros que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari estuvo por última vez como jefe del Ejecutivo en este punto geográfico de la entidad, que al igual que todo Michoacán han estado en el abandono por parte de los titulares del Poder Ejecutivo Federal. Pepe, también esta visita del presidente Peña Nieto tiene la pinza por parte del gobierno de Michoacán, ya que el mandatario estatal, Fausto Vallejo Figueroa, reconoce en Enrique Peña Nieto al hombre y al estadista que le devuelve la dignidad y el respeto a la entidad después de años de lustros de zozobra y de estar postrados ante el poder del crimen organizado. El gobernador Vallejo
hoy llamó también particularmente la atención, porque reconoce que después del presidente Enrique Peña Nieto es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el mariscal, que ha hecho posible que la operación sea exitosa en esta entidad, y a todo ello el presidente Peña corresponde revalidando que su gobierno no solamente seguirá combatiendo y mantendrá la estrategia en la equidad, sino que también habrá de fortalecer y multiplicar el apoyo social, las oportunidades de desarrollo para los michoacanos. Así es de que muy exitosa esta quinta gira del presidente Peña este año a Michoacán, y también pues el reconocimiento que tuvo ahí Miguel Ángel Osorio Chong por parte del Ejecutivo Estatal, Pepe. Te agradezco el reporte puntual, desde luego, Paco García Davish, de lo que significó allá en Michoacán hoy la presencia de Enrique Peña Nieto, presidente de la República. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, a la orden. Claro que sí. Después de corte informaremos a usted con todo detalle lo que sigue ocurriendo en el Estado de México. Continúa la purga en esta entidad que se ha convertido sin duda en el talón de Aquiles del presidente de la República, toda vez que es precisamente su tierra natal, y es un estado donde en varios municipios, sobre todo al oriente de la entidad, ha estallado la violencia y se mantiene la zozobra de manera incontenible. La violencia, el crimen, la delincuencia que afecta ya a estados vecinos al Estado de México, como es el estado de Hidalgo y claro también el Distrito Federal. Por eso informábamos a usted la semana pasada que las autoridades del DF y del Estado de México se han reunido para diseñar un blindaje y evitar que la delincuencia, el crimen del Estado de México venga a dar al Distrito Federal, repito, también al Estado de Michoacán, donde ya se percibe su nefasta presencia. Bueno, allá en el Estado de México continúan los ajustes, continúa la purga, dicen unos, la limpia, dicen otros, en el gabinete de Erubiel Ávila. Hablaremos con nuestros reporteros y estaremos informando de los cambios que ha habido en las últimas 24 horas materialmente allá en el Estado de México, en los puestos clave que tienen que ver con la seguridad y la estrategia política en el gobierno que comanda Erubiel Ávila Villegas. Cambios que vienen desde el centro de la República para fortalecer, reforzar al gobernador mexiquense, quien ha dado sin duda algunos tumbos. Hablaremos de esto y también de la captura del Javi, autor intelectual de los crímenes del Heven, que cobraron la vida de 13 personas. Hoy madres de las víctimas protestaron ante la Procuraduría del DF, exigen cuentas a lo sucedido. Vamos a una pausa, regresamos con toda esta información. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. En el Estado de México estamos creando una nueva fuerza de seguridad. Capacitada. Preparada. Honesta. Y la vamos a crear contigo. Forma parte de la nueva Fuerza Especial de Seguridad. Contarás con becas, programas de vivienda y un sueldo mayor a 15,000 pesos. Haz cita al 01800-9766-400. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. En la próxima edición de... El próximo domingo, ¿a quién tendré en piano de cola? ¿Cómo usted se llama, joven? Carla Morrison. Y este programa, repito, se llama... Piano de cola. Es en el Telefórmula, domingos 10 de la noche. Talento. Con glamour. ¡Qué rico! Entrevistas, análisis, debates, cultura, deportes y espectáculos. Todo esto en los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta, para debatir los hechos y tener el resumen de las noticias. Porque la información genera noticias todos los días. Lunes a viernes, 7 horas centro. En Telefórmula. La construcción de este edificio, que alberga el Museo Nacional de Arte de Limba, fue encomendado al ingeniero Silvio Contri y al arquitecto Manuel Marroquín. Desde este espléndido edificio, esta recomendación que ojalá sea de su agrado. El diario de un loco forma parte de una colección de breves relatos, cuya acción Nicolás Gogol ubica en la ciudad
Imperial Rusa de San Petersburgo. Estos trabajos fueron publicados entre 1834 y 1842. Es una deliciosa combinación de denuncia y sátira social, fantasía, ternura y compasión. El primer actor, Mario Iván Martínez, hace verdaderamente una recreación de este Diario de un Loco en el Foro Cultural Chapultepec de Mariano Escobedo 665 en la colonia Anzures, presentando las funciones únicamente los lunes. No se la pierda. El periodista más polémico de la televisión, que dice las cosas como son. Ahora por la tarde, Eduardo Ruiz Gili cambia de horario. Lo podrás ver y escuchar a las 3:30 de la tarde. Periodismo de altura, solo con Eduardo Ruiz Gili. De lunes a viernes a las 15:30 horas, por Telefórmula. Yo soy Juan Francisco Rocha y le invito a que nos acompañe todos los domingos de 3 a 4 de la tarde con las noticias de Viva Voz. Las noticias más importantes de México y del mundo. Y lo más fascinante acerca del mundo de los deportes. Lo más selecto del mundo de la cultura y todo lo que debes saber. Así que recuérdelo muy bien todos los domingos de 3 a 4 de la tarde de Viva Voz. Por Telefórmula, en donde más. Muchísimas gracias a la senadora Mónica Arriola de Nueva Alianza. Ha dado inicio ya la comparecencia del secretario de Gobernación. Acababa de llegar de Michoacán con el presidente, abordó el helicóptero y lo trasladaron inmediatamente. En el camino se puso un saco, una corbata y ya está sentado en este momento con los senadores. Está el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Raúl Cervantes, Emilio Gamboa, el líder de la bancada priista en la Cámara Alta, Omar Fayad, quien está hablando en este momento. Él es presidente de la Comisión de Seguridad de la propia Cámara de Diputados. El señor titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, licenciado Jorge Carlos Hurtado Valdés. Están haciendo las presentaciones, Israel Aldave, pues como chiflido llegó el secretario de Gobernación, El señor Israel Aldave, ¿me escuchas? De la Secretaría de Gobernación, Jorge Israel Aldave, ¿me escuchas? Le doy también la más cordial bienvenida a todas. Se ha perdido la comunicación con Israel Aldave, pero ya comenzó la comparecencia. Bueno, están haciendo las presentaciones, en un momento más iniciará la comparecencia del secretario de Gobernación. Le decía hace un momento, en el Estado de México siguen los cambios en el gabinete del gobernador Erubiel Ávila Villegas. En menos de 24 horas ha habido 5 cambios fundamentales en áreas estratégicas, en áreas clave, como son en la parte de control político la Secretaría de Gobierno, en la parte de seguridad la Procuraduría de Justicia, en el área de desarrollo social, en el área del Secretariado Técnico y también en el DIF. Vamos contigo, Leopoldo Espejel, adelante por favor. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente, en menos de 24 horas, al menos 5 cambios importantes, neurálgicos, en puntos clave de la administración erubielista, hagan a conocer justamente el Ejecutivo Estatal. Ayer dábamos a conocer, Pepe, la renuncia del maestro Efraín Rojas Dávila como secretario general de Gobierno y también de Miguel Ángel Contreras Nieto como procurador de justicia en la entidad. Y también hoy, bueno, pues decirte que luego de haber anunciado el arribo de José Mansur Quiroga a la Secretaría General de Gobierno y también de haber enviado el nombramiento de Alejandro Jaime Gómez hacia el Congreso local para ratificar su postura como procurador de justicia del Estado de México, hoy el gobernador del Estado de México, alrededor del mediodía, también citó, Pepe, a conferencia de medios en el Palacio de Gobierno para dar a conocer la destitución de Elizabeth Vilchis como secretaria de Desarrollo Social, además de Isidro Muñoz como secretario técnico del gabinete del gobierno del Estado de México. En su lugar, Pepe, fueron nombrados los siguientes funcionarios. Arturo Osorio será el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado de México. Carolina Alanís llegará a ocupar la dirección general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. El ex vocero, exalcalde de Catepec, hombre de las confianzas de Erubiel Ávila, Indalecio Ríos Velázquez,
será el nuevo secretario técnico del gabinete del gobierno del Estado de México, y Eberto Barrera Velázquez, Pepe, será el nuevo presidente del Consejo de Infraestructura y Desarrollo Social de la Gubernatura Estatal. En este marco, José Mansur Quiroga, expresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y también ex coordinador de los diputados federales priistas en el Congreso en el Congreso Federal, Pepe, ya asumió precisamente este día como nuevo secretario general de gobierno. Dice que se va a trabajar junto, se reconoce el esfuerzo que ha llevado a cabo la administración eurialista en 3 años, pero también afirma que falta mucho por hacer, que se suma a este esfuerzo y espera que el nuevo equipo, Pepe, que ha nombrado el gobernador sea compacto para poder hacer frente a todos los problemas que tiene que enfrentar el gobierno estatal. Así que, Pepe, bueno, pues parte de estos nombramientos que da a conocer no se ha dado a conocer todavía hasta este momento si ya el Congreso del Estado de México, Pepe, ha ratificado ya a Alejandro Jaime Gómez, de lo cual estaremos muy pendientes, Pepe, para conocer la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política, Aaron Urbina, en el Congreso del Estado de México en torno a esta iniciativa, Pepe. Te agradezco mucho la información y estaremos atentos, Leopoldo, pendientes. Estamos pendientes, Pepe. Claro que sí, y agradezco mucho también al periodista Ricardo Alemán, columnista del diario El Universal. Él escribe diariamente su itinerario político en estas páginas de tan prestigiado diario. Hoy se refiere justamente al clima que prevalece a estas horas, políticamente hablando, en el Estado de México. Ricardo, te agradecemos mucho y te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Hoy en tu columna hablas de que los colaboradores del presidente, los gobernadores de los estados, los funcionarios estatales, en fin, suelen ser como una especie de fusible eléctrico. ¿A qué te refieres? Bueno, fíjate que los cambios son normales en todo gobierno, sea municipal, estatal o federal, pero los colaboradores efectivamente de los ejecutivos, municipal, estatal o federal, son una suerte de pararrayos, de contenedores de las crisis que están viviendo o que pueden vivir los gobiernos en algún momento. Son por supuesto colaboradores, son encargados de llevar adelante el proyecto de gobierno, pero por razones distintas, desgaste, crisis, incapacidad, ineficiencia, se van desgastando y finalmente hay que cambiarlos. ¿Qué es lo que está pasando a tu juicio en el Estado de México, que francamente es una especie de talón de Aquiles del presidente de la República, porque la crisis provocada por la violencia ha hecho explosión? Sí, hay una situación difícil en el Estado de México, lo dices bien, hay una crisis de seguridad, pero no solamente es la única crisis, Pepe, la sucesión ya está abierta. Hay presiones fuertes desde distintos sectores que quisieran ver al gobernador Erubiel Ávila fuera del gobierno, sea como colaborador del presidente, sea en otra posición. Hay que recordar que el Estado de México es una pieza clave para la sucesión, lo ha sido en la elección presidencial anterior, en otros momentos también con el señor Montiel. Entonces, la presión interna de las incapacidades de algunos funcionarios, las responsabilidades que asumió Erubiel Ávila, quien propuso 6,000 compromisos, 10 veces más que los que propuso Enrique Peña Nieto, quien propuso 600 compromisos en todo el sexenio. Algunos funcionarios que no han servido, no han hecho bien su trabajo, crisis como la del niño Owen, que evidenció que el DIF no está funcionando, la incapacidad del procurador, una vez que se rediseñó la estrategia de seguridad en el Estado de México y en sus vínculos con la Ciudad de México y otras entidades, está obligado al gobernador Erubiel Ávila, en mi punto de vista, Pepe, a hacer una sacudida fuerte, a dar un manotazo y a modificar no solamente el rumbo del gobierno para prevenir los ataques de fuera y reactivar la capacidad de los internos, sino para tratar de contener las dos crisis que están encima del gobernador. ¿Hasta qué punto el gobierno federal está yendo al rescate de Erubiel Ávila y de su gobierno?
toda vez que el Estado de México, ciertamente tú lo señalas, no solamente por la parte de la violencia, sino en lo político, está francamente descompuesto y el gobernador Erubiel Ávila no ha podido arreglarlo. Ha fracasado, por decirlo de alguna forma, en ponerle chapitas y maquillaje a la realidad, ¿no? Mira, en mi opinión, el gobernador está enfrentando una situación difícil. Yo no diría que está fracasando, porque está reaccionando precisamente, lo está haciendo rápido a la situación que está enfrentando. Vamos a ver si estos cambios son suficientes. Si no son suficientes, entonces estaremos, podremos decir que está fracasando. Me parece a mí que lo está haciendo de manera correcta, pero también es cierto que el gobierno federal ha entrado en auxilio, sobre todo en la parte de la seguridad. Me parece a mí que ningún gobierno estatal en este momento, y ahí están las evidencias, tiene la capacidad para enfrentar a grupos criminales con un alto nivel de organización y con una potencia económica y de armas muy notoria. Entonces sí creo que en la parte de la seguridad el gobierno federal está interviniendo. Es vital el Estado de México, no solamente porque rodea la capital del país, sino por su peso político. Es el Estado con mayor presencia, por ejemplo, en el Congreso, el Estado de mayores presupuestos, es el Estado del presidente de la República. Entonces sí hay una intervención del gobierno federal, pero también el gobierno estatal está haciendo su parte. Me parece que el gobernador está reaccionando rápido, lo está haciendo bien. En todo caso, insisto, veremos si estos cambios son suficientes y si tuvo la capacidad del gobernador para responder a lo que está reclamando la gente. Sí, ha habido rumores malintencionados, borregos, ¿no? Los cuales hablaban hace 4 semanas de una inminente caída del gobernador Erubiel Ávila. Yo creo que Erubiel Ávila no se va a caer, por lo menos de aquí a las elecciones, ¿no? No, yo creo que está firme, es un activo político del presidente, eso hay que reconocerlo y hay que decirlo como es. Yo creo que es de los 4 o 5 hombres más importantes en este momento del equipo de Enrique Peña Nieto, y por supuesto en esa lógica está también considerado como uno de los que estará en la lista de los posibles candidatos del PRI al 2018. Está lejos la sucesión, pero ya está la pelea, y esto que estás comentando, estos rumores son parte de esas disputas. Hay gente que quisiera ver a Erubiel Ávila fuera del gobierno porque lo ven realmente como un contrincante serio. Entonces me parece que este conjunto de elementos, Pepe, se están, alineando y están creando un daño importante al Estado de México. Ricardo Alemán, te agradecemos mucho, por supuesto, el haber compartido tu análisis también con la audiencia de Grupo Fórmula. Un saludo, buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, gracias Ricardo Alemán. Él es columnista del periódico El Universal, él escribe todos los días su itinerario político, una de las columnas políticas más leídas en la prensa nacional. Pues sí, le enviaron a Erubiel Ávila un equipo pesado, muy conectado, muy vinculado con el presidente de la República. Mire, por ejemplo, José Mansur Quiroga, cercanísimo al hoy presidente Peña Nieto, desde cuando Enrique Peña Nieto era candidato al gobierno del Estado de México. Él estuvo muy metido en la campaña. Mansur Quiroga deja una diputación federal para ocupar el puesto clave, el número 2 en el Estado de México, lo que esto significa la Secretaría de Gobierno. Alejandro Jaime Gómez abandona la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales de la Presidencia de la República para esperar su ratificación como Procurador del Estado. Arturo Osorno deja Agricultura, la Secretaría de Agricultura Federal, para hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los puntos más sensibles y clave en el Estado de México. Estos relevos deben verse, pues sin duda, como un oxígeno de emergencia para lo que se ha manifestado como un gobierno asfixiado. Hay quien dice con mala intención que también podrían estarle preparando la mortaja a Erubiel Ávila. Yo coincido con Ricardo Alemán, no es para tanto, pero sí hay quien menciona a José Mansur Quiroga como un eventual candidato a sustituir a Erubiel Ávila en caso de que sea removido, en caso de que sea llamado al gobierno del presidente para protegerlo. Pero bueno, el gobernador Erubiel Ávila va a seguir fungiendo como tal, aunque las decisiones clave lleguen a Toluca procedentes del centro,
procedentes de Bucareli, procedentes de Los Pinos. Es lo que está pasando en el Estado de México, en esto que ha llamado la atención. Algunos llaman purga, otros llaman una buena limpia ordenada desde Los Pinos. ¿Por qué? Porque es la tierra del presidente y el Estado de México ocupa un lugar distinto a Michoacán, a Tamaulipas, a Morelos, a Guerrero, en la geografía política y en el corazón presidencial. Hagamos una pausa y regresamos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Esto le pasa todo el tiempo. Lo suelta un segundo y su bastón se cae. Es tiempo de Trusty Cane, el bastón en el que usted puede confiar. Mire esos bastones, se caen y es difícil levantarlos. Pero Trusty Cane permanece a su lado y hace que las actividades que le gusta hacer sean más fáciles. Con su diseño de triple soporte que se flexiona, le proporcionará más estabilidad y seguridad al caminar. Solo mire la diferencia. Un camino rocoso, una pendiente resbalosa, escalones y piedras, áreas cubiertas de hierba. Ahora usted puede disfrutar de ir a donde quiera con Trusty Cane a su lado y ser más activo con su maravillosa estabilidad. Puede ir a la puerta sin que su bastón se caiga. Trusty Cane hace más fácil levantarse cuando usted está sentado. Además de todo esto, Trusty Cane se dobla para guardar y llevar fácilmente y se desdobla en unos segundos. Todos conocemos a alguien que necesita un bastón confiable. Llámenos ahora. Los bastones de cuadrilátero cuestan mucho dinero, son feos e incómodos. Trusty Cane tiene diseño de triple soporte, base extra amplia, sistema giratorio y luz LED integrada. Llame ahora para obtener su único y exclusivo Trusty Cane, el bastón más confiable. Nuestros operadores lo están esperando. Trusty Cane es el único bastón en el mercado de triple soporte que le ofrece la luz LED integrada para iluminar su camino a donde quiera que vaya y evitar accidentes. Es el bastón más seguro con base articulada, inspirado en el movimiento natural del cuerpo, triple soporte, base extra amplia y luz LED, que le proporciona más estabilidad y seguridad para que usted haga todas las actividades que quiera. Pero espere, usted obtiene el exclusivo Trusty Cane, más el novedoso sistema de calor TheraCool para la espalda. Si llama en los próximos 20 minutos, nuestros operadores lo están esperando. No deje pasar esta gran oportunidad. ¡Llame ahora! Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. Un programa dedicado al medio del espectáculo, con la fórmula perfecta, información y entretenimiento, y el periodista que convive con los famosos. Javier Poza en Fórmula. Entrevistas, reportajes, noticias, exclusivas y mucho más. Solo con Javier Poza. Porque los espectáculos generan noticia toda la semana. Lunes a viernes 10 horas centro, en Telefórmula. El resumen de las noticias debe ser puntual y preciso. En los tiempos de la radio con Oscar Mario Beteta. Lunes a viernes, 7 horas centro, en Telefórmula. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Faltan 4 días para cumplirse el primer año del crimen ocurrido en el antro, el After Heaven, el antro Heaven, ¿se acuerda? Fue el 26 de mayo del año pasado cuando de pronto desaparecen 13 jóvenes de este lugar, 12 jóvenes, y luego días después, tiempo después aparecen muertos, enterrados en una fosa obviamente clandestina. Hoy la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal anunció la captura del autor intelectual de este crimen histórico, de este crimen recordado por todos en México. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con la información en detalle. Muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. La Procuraduría Capitalina cumplimentó una orden de aprehensión en el Estado de México en contra de Joel Javier Rodríguez Puentes, alias El Javi, quien es considerado el autor intelectual y material que sustrajo a las víctimas del Bar Heaven el pasado 26 de mayo del 2013, mediante oficios de colaboración solicitados a las Procuradurías
procuradurías estatales y a la General de la República, fue posible dar con el paradero del probable responsable en las inmediaciones del municipio de Nextlalpan, Estado de México. Elementos de la Policía de Investigación capturaron al inculpado en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por el juez penal del Reclusorio Oriente por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. El subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, informó. Al momento de su detención se le aseguraron 2.130 pastillas al parecer psicotrópicas, 100 envoltorios, 9 bolsas y 4 trozos de piedra con características propias de clorhidrato de cocaína y 2 válvulas graneras, las cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su correspondiente competencia. Asimismo, poseía una credencial para votar y una licencia de conducir del Estado de México, las cuales contienen fotografías que coinciden con los rasgos fisionómicos del probable responsable y datos personales distintos. Cabe destacar que en el expediente obran las declaraciones de 9 de sus cómplices, quienes refieren que la participación de Joel Javier Rodríguez Fuentes y yo, Javier Rodríguez Fuentes, consistió en ordenar como autor intelectual y participar como autor material en la sustracción de las víctimas del Bar Heaven. Pero ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil que se anuncia? Es decir, el motivo, pues, de este crimen múltiple. Las autoridades el día de hoy no dieron a conocer lo que fue el móvil de estos hechos, aunque ya a lo largo de este año, Pepe, se ha estado hablando acerca de una posible venganza, porque hay que recordar que el 24 de mayo fue encontrado a las afueras de un bar llamado Bar Black, una persona, Héctor Vite Ángel, conocido como El Chaparro. Él pertenecía a la Unión de Insurgentes, una banda, una organización dedicada al narcomenudeo. Esa fue principalmente el motivo, la venganza, y por eso secuestraron a estos 13 jóvenes. Entre ellos principalmente el ataque iba para el hijo del tanque de nombre Jersey, que apenas esta semana fueron a reclamar sus familiares sus restos, Pepe. Esa es una de las posibles líneas de investigación, la venganza por el asesinato del Chaparro en el Bar Black, Pepe. Sí, ¿te acuerdas? Esto ocurre el 26 de mayo del año pasado y hasta 3 meses después los cuerpos de los desaparecidos del Bar Heaven fueron encontrados en una fosa clandestina en Talmanalco, en el Estado de México. Sí, eso fue precisamente el 22 de agosto, Pepe. El 22 de agosto es cuando se encuentran los cuerpos, en lo cual se podría presumir por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República que se trataba por lo menos de 4 cuerpos. Sin embargo, 3 días después, tras hacer los análisis pertinentes del ADN, se confirmó que eran 10 cuerpos y después que efectivamente que se trataban de todos los jóvenes que habían sido secuestrados prácticamente 3 meses después aquí en lo que es la Colonia Juárez, en la zona rosa, Pepe. Bueno, pues esa es la historia que no podemos olvidar de lo que ocurrió en este bar, en el Bar Heaven, en este after, donde aquel domingo del 26 de mayo, temprano por la mañana, porque les amaneció, por supuesto, iban de fiesta, jóvenes, hombres y mujeres, 13 en total, fueron sustraídos, como tú le dices, de este bar y se los llevaron. Y al parecer todo indica, se trata de un ajuste de cuentas, una venganza, por el conflicto entre 2 cárteles de narcomenudistas en la Ciudad de México, este cártel de la Unión Insurgentes y el otro cártel, ¿no? Sí, la Unión de Tepito, conocido como, bueno, así se le conoce a este otro grupo. Los dos se llaman Unión, Pepe, y ese fue el motivo precisamente, el cual da como resultado estos 13 cuerpos que fueron encontrados después enterrados en una fosa clandestina. Y hasta el momento, bueno, pues las autoridades han reportado que prácticamente a un año han sido 24 personas las que se han detenido y se encuentran bajo proceso penal. Se han entregado 12 de 13 de los cuerpos, ya han sido devueltos a sus familiares, y también se ha propuesto la aplicación de la ley de extinción de dominio para un total de 5 inmuebles, y se han asegurado un total de 6 vehículos que están involucrados en estos hechos. Pepe, es el resumen prácticamente de lo que ha habido a lo largo de un año. Pues un largo año, imagínate, para los familiares de los jóvenes y muertos, hombres y mujeres en este crimen múltiple. Parece poco a poco se va aclarando, y sobre todo los responsables, como es el caso de el detenido hoy por las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, pues tendrán que enfrentar pues a la justicia y pagar por lo que hicieron.
Así es, Pepe, y el próximo lunes los familiares de las víctimas estarán conmemorando este año. Van a realizar una misa en la Basílica de Guadalupe a las 7 de la mañana. En punto de las 6 van a estar marchando desde Peraldillo rumbo a lo que es el Cerro del Tepeyac para recordar a sus víctimas, a sus muertos. Te agradezco mucho toda la información detallada, Juan Antonio Jiménez. Seguiremos en contacto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también otro asunto, esto ocurrió ayer en la Zacapela, en San Bartolo Ameyalco, allá por el sur de la Ciudad de México, la delegación Álvaro Obregón. Sigue siendo noticia, desde luego. Ayer hablábamos con el secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, sobre lo que pudo haber ocurrido, motivado pues esta agresión, esta barbarie ciudadana, como hoy le llamó, en contra de los elementos policíacos, de los cuales hay varios lesionados. Hay una veintena de policías lesionados, 2 de ellos están muy graves, incluso se reportan hoy en estado de coma. La Procuraduría del DF dio a conocer que aún no se determina la situación jurídica de 5 pobladores de San Bartolo Ameyalco detenidos por la gresca registrada ayer en estas inmediaciones del pueblo de San Bartolo. Fueron consignados por la Secretaría de Seguridad del Gobierno de la ciudad los delitos ultrajes a la autoridad y lesiones. 2 de los 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agredidos por los pobladores se encuentran en terapia intensiva en el Hospital Mosel. Su estado de salud se reporta como grave, están en coma. Uno más está en terapia intensiva leve, pero también inconsciente. Otro está internado por quemaduras de primero y segundo grado en varias partes del cuerpo. 18 pobladores, los cuales ingresaron al mismo Hospital Mosel, donde están los policías, ya fueron dados de alta, solo presentaban algunas raspaduras en el cuerpo y contusiones sin consecuencia. Ha informado la Procuraduría que será hasta mañana, después de mediodía, cuando se determine la situación jurídica de los 5 detenidos, aunque se cree que por ser un delito no grave puedan salir bajo fianza. Son piperos los responsables de la gresca que terminó con el saldo que usted ya conoce. Laura Cardoso, tú tienes más datos. Esto lo dio a conocer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Así es, Miguel Ángel Mancera advierte que se ejercerá acción penal en contra de quienes provocaron el conflicto en San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón ayer, y confirma que están detenidas 5 personas como presuntas responsables. El jefe de gobierno ha responsabilizado a los distribuidores de agua o piperos que venden este servicio en la zona, además de que algunos vecinos creían que la conexión se haría a un manantial que se ubica en esa área. Sí, Laura. Perdón, Pepe, tuve problemas ahí con el audio. Escuchemos de nuevo al jefe de gobierno. Venga. Con los piperos, con la gente que vende el agua en la zona, y al parecer esto tiene que ver con un manantial que estaba también ahí. Entonces nosotros lo que hicimos fue conectar, beneficiando aproximadamente a 20,000 personas con este tramo de 250 metros. Pepe, el jefe de gobierno descarta que las acciones que la policía, inició ayer, pues hayan sido sobrepasadas o rebasadas. Dice que el conflicto se generó por la detención de 2 policías por parte de los inconformes, y al momento de quererlos rescatar se generó este enfrentamiento. Sin embargo, ya se terminó la obra de conexión de esta tubería en 250 metros que se conectará al sistema Cutzamala y beneficiará a 20,000 habitantes que durante 20 años han recibido el agua por medio de pipas. Miguel Ángel Mancera insiste en que hubo reuniones previas con los vecinos para que conocieran el proyecto, por lo que considera no había razón para esas agresiones. Más tarde, la Secretaría de Gobierno emitió un boletín en el que dice que se reportan 2 personas con lesiones primeras que no requirieron de hospitalización y fueron atendidos en el lugar, así como 101 policías, de los cuales 69 fueron atendidos en el sitio y 32 requirieron hospitalización. 27 que ya fueron dadas de alta y 5 permanecen hospitalizados, 3 en terapia intensiva y 2 más en terapia intermedia. También pues confirma que este jueves aproximadamente a las 4:30 de la mañana concluyeron los trabajos que motivaron el operativo realizado el día de ayer en San Bartolo Ameyalco, por lo que ya fueron retirados los servidores públicos de las diferentes instancias de gobierno participantes. Es la información, Pepe. Muy completa, Laura, como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Hay también declaraciones del delegado político allá en Álvaro Obregón y la postura de la Comisión Nacional del Agua sobre este conflicto en la población de San Bartolo Ameyalco. Javier Navarro, tú tienes los datos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente es el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna, que pues también coincide en responsabilizar a estos piperos que abastecen el agua potable de tergiversar la información que provocó esos actos violentos y la agresión a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina ocurridos el día de ayer en la colonia San Bartolo Ameyalco. Esto lo informó Pepe en una conferencia de prensa realizada este mediodía, en la que dio a conocer que por estos hechos ya se realizó este mismo miércoles una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia capitalina para que se encuentren los responsables, de los que ya por cierto se tenían antecedentes de haber detenido esas obras anteriormente y de forma violenta, una de ellas el pasado mes de febrero. Eso es parte de lo que mencionó el delegado en Álvaro Obregón. Suponemos que hay otro tipo de intereses. Suponemos que piperos de la zona se han involucrado, piperos de la zona han buscado que justamente este proyecto no se lleve a cabo, porque representa una disminución en sus ingresos. No vemos otro argumento, ya que el proyecto se ha presentado en tiempo y forma y además se ha entregado a las diferentes instancias. Leonel Luna, Pepe, también informó que aunque el proyecto del suministro de agua potable se estima con una duración de 2 meses, esta mañana ya se terminaron las obras en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, por lo que en este lugar, Pepe, en este momento ya se retiró todo el personal del sistema de aguas de la Ciudad de México y también la fuerza pública. Esto lo informó en la conferencia, Pepe, en la sede delegacional en la que estuvo presente también Miguel Ricaño, funcionario del sistema de aguas de la Ciudad de México, y también vecinos del pueblo de San Bartolo Ameyalco, estos que son los que piden el suministro de agua potable en su comunidad. Durante su intervención, Ricaño Escobar, Pepe, explicó que el proyecto que se construye no tiene interferencia alguna con este manantial del poblado de San Bartolo Ameyalco. Sin embargo, mencionó que este se está agotando y en un futuro próximo todos estos habitantes de esa zona del poniente del Distrito Federal tendrán que utilizar la red de suministro de agua potable que se construye en este lugar. Pepe, es el reporte que te tengo. Muchas gracias Javier Navarro, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Es Javier Navarro con estas declaraciones del delegado político allá en Álvaro Obregón, Leonel Luna, y la postura de la Comisión Nacional del Agua sobre el tema de llevarle agua a personas, a 20,000 personas que desde hace 20 años carecían de este líquido indispensable. Se oponían los pobladores a que esto ocurriera, argumentando la contaminación de un manantial de agua limpia con el sistema Cutzamala. Las autoridades, a través del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dejan claro que el conflicto se debe a que al llevar agua a esta población dejan sin trabajo a quienes distribuían pipas con el líquido, lo cual es un pingüe negocio. Ellos, los poderosos que llevaban el agua en pipas a esta zona durante tantos años, pues ahora se quedan sin esa chamba. Y esto generó la violencia, es lo que determinan las autoridades del gobierno de la ciudad. En un momento le voy a tener detalles de la madre del niño Owen, el niño de 5 años golpeado, presentado el sábado ante un hospital se llama ISEMIM, el Instituto de Servicio para los Trabajadores del Estado de México. Fue llevado el niño con perforación de intestino, golpes externos, quemaduras de cigarro, y el niño, cuando los médicos lograron hablar con él, denunció al novio de su madre. La madre no se volvió a presentar después de haber dejado al niño ahí. Desapareció, bueno, ya fue capturada, ya está encarcelada. Esto lo dio a conocer el propio gobernador del Estado de México, Rubiel Ávila, a través de su red del Twitter. En un momento le tendré detalles. Antes de ir a corte, déjame hacer una escala rápida hasta el Senado de la República, donde se lleva a cabo la comparecencia del secretario de Gobernación, hablando de los temas de seguridad y de las estrategias del gobierno federal. Adelante, Israel, te escuchamos. Así es, Pepe, como tú lo señalas, continúa esta comparecencia, su primera exposición del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, de entre otras cosas, Pepe, ha afirmado que el próximo mes de julio entrará en vigencia, en funciones, la Gendarmería, este cuerpo que se ha creado en esta administración para reforzar las tareas en materia de seguridad. También ha dado a conocer, Pepe, parte de la estrategia en materia de
de combate al secuestro. Dice el encargado de la política interior que se trata de una estrategia debidamente coordinada entre la Federación y los estados para combatir este flagelo. Dice que se van a destinar 500 millones de pesos para poder fortalecer las unidades antisecuestro en todas las entidades del país. Es lo que ha dicho hasta estos momentos, Pepe, como te lo comentaba, en su primera participación, en su primera exposición, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien una vez que concluya esta exposición se empezará a ser cuestionado por los senadores de todas las fuerzas políticas reunidas en esta comparecencia, en este salón de comparecencias del Senado de la República, Pepe. Muchas gracias por este avance, Israel Aldave. Regresaremos contigo al Senado en cualquier momento. Gracias. Continuamos aquí pendientes, Pepe. Por supuesto que si hagamos una pausa breve, regresamos con usted y el asunto del niño Owen. En 2013, el robo de vehículos disminuyó 10% con respecto a 2012. Más aún, el primer cuatrimestre, la disminución es del 13.8% en comparación con... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Cómo va la meta de perder peso? Ya no le dé más vueltas. La única opción es nutriéndose sanamente. Y la mejor opción, NutriBullet. Consumiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, podemos perder esos kilitos de más. Quiero que vean el antes y el después de Ramón, que atención, en solo 3 meses logró perder 23 kilos. Es sorprendente el cambio con solo tomarse un NutriBlast al día. Se ve mucho mejor, pero quiero que vean en pantalla cómo NutriBullet es el único que puede extraer al máximo el provecho de sus comidas. Cuidado con imitaciones que parecen lo mismo, pero no lo son. Solo la potencia de NutriBullet garantiza resultados. Mi querida Josefina, te invito nuevamente a que veamos en pantalla el antes y el después de Ramón. Y por cierto, quiero que nos cuente cómo se siente. Con 23 kilos menos me siento increíble. Y yo lo logré gracias a NutriBullet. ¿Qué manera tan sencilla de perder peso que cuidando lo que comemos y tomamos? Mi querido Alan, la oferta. Llamen en este momento totalmente gratis al número en pantalla y podrán conseguir todo el sistema NutriBullet por un bajísimo precio que no van a resistir, pero atención que si llaman dentro de los próximos 5 minutos podrán adquirirlo por única ocasión con un 50% de descuento. Así que el tiempo empieza a correr para conseguirlo a mitad de precio. ¿Y para consentir a nuestro público de Telefórmula? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Atención, si usted llama en este momento y hace su pago con cualquier tarjeta, le voy a dar garantía de 2 años de su NutriBullet completamente gratis. Si algo le pasa, se los cambio sin pretexto alguno. Además, si usted no siente cambios en su cuerpo en 30 días, le devuelvo su dinero sin pretexto. Y además le mandaré también de regalo una faja para moldear y mejorar resultados en su figura. Esto es un regalo para usted que es consentido. Solo tiene que pagar un pequeñito gasto de envío. Y por cierto, también pregunté por el libro de alimentos curativos naturales de NutriBullet, con el que podrá tener las mejores recetas de bebidas cargadas de salud por un bajísimo precio que no va a resistir. Entonces, dígame, ¿cuántos kilos quiere perder? ¡Llame ya! Soy Héctor Carrillo, hoy aquí en Telefórmula, desde el majestuoso escenario de Wicked, en el Teatro Telcel, en Plaza Carso, aquí en la Ciudad de México. 1,380 personas disfrutan cada vez que se levanta el telón de este espléndido musical. Desde aquí, esta recomendación que ojalá sea de su agrado. El Principio de Arquímedes es una obra que nos pone en contacto con una escuela de natación y una niña quien afirma haber visto a su maestro besando a uno de los niños, uno de sus alumnos. Dirigida por Diego del Río y con las actuaciones de Mariano Palacios, Fernanda Borges, Humberto Busto, Arturo Barba y Héctor Kofistakis. El Principio de Arquímedes se presenta ahora en el Foro Lucerna, en el Teatro Milán de Lucerna 64, en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México, una corta temporada, viernes, sábados y domingos. No se la pierda. Bueno, ya lo sabe usted, el día de mañana el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, va a anunciar un ajuste a la baja respecto a las expectativas de crecimiento económico. El Banco de México ayer adelantaba ya sus estimaciones, dijo que creceremos entre un 2.3 y un 3.3%. Digamos que una media entre los dos sería un 2.8, es hacia donde apunta el Banco de México. La pregunta es,
¿Por qué se retrasa el crecimiento si se había anunciado al principio del año un 3.9% estimado? Sin embargo, el primer trimestre vino muy mal. Le agradezco mucho al doctor Fernando Portela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, la oportunidad de comentar esto que mañana será noticia sin duda. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Un saludo a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad, Pepe. Al contrario, Fernando, a ver, ¿cuál es la explicación que le podemos dar a quienes nos escuchan respecto al anuncio que hará mañana el secretario a partir de los datos que aporte el INEGI? Serán dados a conocer públicamente mañana. Sabemos que el secretario los recibirá esta misma noche. Mira, Pepe, como bien señalas, nosotros en el documento de precriterios de política económica establecimos un calendario para la modificación o no del pronóstico de crecimiento, y esto sucederá el día de mañana de acuerdo al calendario que se estableció. Ahora, yo el día de hoy, Pepe, si me permites, quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar de un tema muy importante, que es el tema de la posición o de la situación de las finanzas públicas nacionales. ¿Y por qué comento que el tema es muy importante? Porque al final del día, una buena conducción de las finanzas públicas es una condición fundamental para el desarrollo de toda la actividad económica. Y hoy por la mañana, en el IMEF, en un evento del IMEF, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hizo una declaración comparando la posición fiscal mexicana con la posición fiscal que tuvo Grecia o que tuvo Irlanda hace algunos años, en años recientes, a partir de 2008 y 2009. Y sí quisiera hacer algunos comentarios porque esas reflexiones son importantes y la comunicación sobre ese aspecto es fundamental para el buen desempeño de la economía. Y ahí te diría, Pepe, yo creo que cuando se habla de una crisis fiscal hay varias cosas que suceden en el tiempo. Un primer elemento muy importante que sucede cuando hay una crisis fiscal en un país es que se elevan ciertos indicadores económicos. Y en un país pequeño, que es una economía abierta, como el caso de México, lo primero que sucede y que sucedió en esos casos que señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado es un aumento en el tipo de cambio o un aumento en las tasas de interés. Yo quisiera decirte que, por ejemplo, desde diciembre de 2012 a la fecha, el tipo de cambio en México prácticamente se ha mantenido estable, ha tenido una depreciación del 0.45%, es decir, cercana al 0%. Y quisiera señalar el tema de las tasas de interés, que quizás es un reflejo inmediato de la posición de las finanzas públicas. Sí. Y en el tema de las tasas de interés, el precio de lo que paga México por su financiamiento en lo que va de 2014, es decir, después de aprobada la reforma fiscal, la reforma hacendaria, porque el argumento del Consejo, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, el argumento es que la reforma hacendaria está llevando a una crisis fiscal. Y exacto. Eso es, mira, yo entiendo las cifras, difíciles de explicar, entiendo para ustedes como funcionarios de Hacienda, explicar estos números tan fríos, tan complejos, explicárselos a la sociedad que siente la crisis financiera en los bolsillos, es difícil, yo lo entiendo. Respetamos la posición de los académicos, de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, pero por favor, explícanos, ¿por qué diablos no vamos a crecer otra vez un trimestre? Mira, yo creo que el tema del crecimiento, como te dije, Pepe, eso se va a discutir mañana. Ahorita sí quiero comentar esto y te agradezco de veras el espacio y la oportunidad para esto, porque sí es importante señalar que esta argumentación se sale de toda proporción, Pepe, y eso es importante manifestarlo. Las tasas de interés en este año han bajado. Los precios a los bonos a 10 años en dólares y en pesos han bajado en 0.6%. Los precios a 30 años, es decir, las tasas de interés a 30 años, han bajado también en 0.6%. Adicionalmente, Pepe, yo te diría, lo primero que sucede cuando hay una crisis fiscal, cuando hay una crisis en la posición de las finanzas públicas de un país, lo primero que sucede es que se cierra el acceso a los mercados internacionales. Y este año, todas las colocaciones que ha hecho el gobierno federal han tenido una sobredemanda de más del 1.8 veces. La menor fue 1.8 veces, Pepe. Y la última fue la emisión de un bono en libras a 100 años. Y también las agencias calificadoras
todas han aumentado la calidad crediticia. Ahora, muy importante, Pepe, esto tiene beneficios. La posición fiscal sólida del gobierno de la República tiene beneficios también para el sector privado. Y hay ejemplos muy claros. Por ejemplo, el caso de Alfa, que emitió por primera vez un bono a 30 años y que tuvo que ver mucho con las perspectivas de la reforma en el sector energético. Bueno, Fernando, me queda claro, disculpa que te interrumpa, nos queda claro que factores externos han incidido en esto del no crecimiento, también los factores estacionales. El invierno en Estados Unidos fue muy duro, muy largo, muy prolongado, y eso también afectó la relación económica con nuestro principal socio comercial. Lo entendemos, pero la gente que está viendo que no se crean nuevos empleos, que si acaso se han creado el año pasado poco más de 500,000 cuando hace falta 1,3 millones, es decir, que no hay trabajo, todo esto, la gente es como percibe la crisis, la gente dice estamos en crisis, no está funcionando el plan de recuperación. Yo difiero, Pepe, de categorizar eso como tú lo estás señalando. México está creciendo. O sea, el dato del empleo, por ejemplo, el último dato del empleo es un crecimiento del 3% de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Pero déjame regresar, porque de veras es importante, Pepe, y perdona que regrese al tema que nos ocupa. Sí hay en las finanzas públicas de México un activo que es reconocido a nivel internacional y que tiene efectos importantes sobre la actividad económica y sobre el acceso de estas compañías a los mercados internacionales. Por ejemplo, el caso de Kimberly-Clark. Kimberly-Clark colocó un bono de $250 millones en abril, a inicios de abril, y lo colocó al spread, al diferencial más bajo entre bonos del Tesoro americano, más bajo que ha tenido, de 105 puntos base. Esto no es coincidencia, esto es reflejo de la posición fiscal de la economía mexicana y del gobierno de la República. Y en ese sentido, Pepe, puede haber discusiones sobre la tendencia de crecimiento, y te digo, de eso vamos a hablar mañana, pero de lo que no hay discusión es sobre la solidez de las finanzas públicas. Y permíteme comentar, porque señalaron que la posición fiscal o la posición financiera era irresponsable, permíteme comentar que lo irresponsable es declarar con esa ligereza y sin sustento sobre las finanzas públicas, y agradezco el espacio para poder expresar esto para información de la gente, Pepe, y con todo gusto, Pepe, mañana, si me lo permites, una vez que se haya presentado esta conferencia de prensa, yo con todo gusto puedo platicar a tu auditorio, si así lo deseas, para platicar de crecimiento, Pepe. Por supuesto que sí, Fernando, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. A ti. Qué difícil, Qué difícil ser funcionario de la Secretaría de Hacienda, qué difícil es comunicar todo lo que sucede en este mundo de las finanzas, qué difícil es entenderlo. Usted que nos escucha, entendemos los argumentos que plantean los expertos de la Secretaría de Hacienda para justificar lo que está sucediendo en este ajuste a la baja del crecimiento nacional, pero le digo, nos cuesta mucho trabajo. Antes de iniciar el programa, minutos antes, tuvimos oportunidad de conversar con el economista independiente Jonathan Heath, precisamente sobre este debate del crecimiento. Le voy a poner lo que nos dijo Jonathan Heath hace unos cuantos minutos antes, le digo, de ir al aire. En la línea telefónica tenemos contacto con el economista independiente Jonathan Heath, quien ha estado haciendo recientemente declaraciones y escribiendo artículos relacionados con la situación económica. Ha armado una gran polémica, Jonathan, por algo que publicó ayer en el diario Reforma, señalando que efectivamente la economía mexicana, contrario a lo que dice el secretario de Hacienda, sí está en recesión. Jonathan, te agradecemos mucho el poder conversar contigo a través de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Jonathan. ¿Cuál es por qué viene la controversia? Tú insistes en que la economía está en recesión. Bueno, no es que yo insiste. Los mismos datos del INEGI, con la definición que ha adaptado el INEGI, que es recomendado por la OECD, es el que indica que estamos en recesión. Ahora, ¿por qué la Secretaría de Hacienda lo está negando? Bueno, es obvio. Cualquier funcionario público siempre va a negar que una economía entra en recesión, pero también hay que apuntar que van a ser los primeros en utilizar los mismos indicadores cuando señalan que la economía sale de la recesión. Sí, exactamente. Esta noche el INEGI, esta noche de jueves, el INEGI le indicará al secretario de Hacienda cuáles son estos números, los cuales se harán públicos hasta mañana viernes,
y después de que se hagan públicos los datos del INEGI, saldrá el secretario de Hacienda a decirnos que se corrige la expectativa de crecimiento, se corrige a la baja, disminuye ese 3.9, del cual nos habían hablado al principio, quizá alrededor del 3%. ¿En cuánto estimas tú, Jonathan, que podría ir el anuncio del secretario de Hacienda finalmente? Obviamente depende del anuncio del INEGI, depende de qué tan débil fue el dato del primer trimestre, que hay que tomar en cuenta que cuando te anuncian la tasa anual del primer trimestre va a estar influenciado por un sesgo positivo porque va a tener más días hábiles que con el periodo que se estaba comparado anteriormente. Entonces la tasa anual se va a ver mejor de lo que realmente es. Yo creo que la Secretaría de Hacienda, pues obviamente sabe esto, y entonces pues tiene que corregir a la baja. La expectativa original era que la Secretaría de Hacienda podría corregir al 3%, que era más o menos por donde andaba la expectativa, el consenso en mercado, antes de conocer los datos que se van a decir mañana. Sin embargo, el Banco de México, que tiene no necesariamente tiene información privilegiada, pero sí hace un monitoreo bastante exhausto de la economía, pues obviamente están estimando malas noticias, porque salieron con una estimación del 2.8%, es el punto medio de su rango para el año. Y eso significa que pues, seguramente el dato del primer trimestre viene más débil de lo que estamos anticipando, y lo más seguro es que todos vamos a estar revisando nuestras proyecciones a la baja, y el consenso del 3% seguramente ahora va a estar en, no sé, entre 2.7, 2.8% de crecimiento para el año. ¿Consideras, Jonathan, en tu análisis, en la visión que tienen ustedes, tú como economista independiente de los números y de las situaciones económicas, consideras que la economía nacional va a haber una recuperación en el resto del año, es decir, en el siguiente semestre por lo menos? Ayer decía el secretario de Hacienda que se estima para el sexenio un promedio de 5% de crecimiento. ¿Es una buena noticia o es demasiado optimista o lo hicieron para calmar los ánimos? Buena pregunta. Bueno, primeramente, este año hasta ahorita, la proyección más pesimista está alrededor del 2.3, 2.4%. Con la noticia que nos va a dar el INEGI mañana, aún el 2.3, 2.4% implica una recuperación relativamente buena en la segunda mitad del año. Es decir, la persona que hace proyecciones más pesimista en este momento ya está metiendo en su proyección una recuperación en la segunda mitad del año. Ahora, lo que dijo Videgaray, si yo lo interpreté correctamente, es que el crecimiento de 5% es lo que vamos a ver en la segunda mitad del sexenio, no necesariamente el promedio del sexenio. Es una diferencia muy importante, porque si me dices que el promedio del sexenio va a ser 5, con lo que ya resultó los primeros 2 años, no, tendríamos que crecer demasiado en los últimos 3, 4 años para llegar a ese promedio. Sin embargo, creo que hay posibilidad, no hay que descartar que con las reformas que han hecho y suponiendo que la economía de Estados Unidos medio se recupera, etcétera, creo que es factible tener un crecimiento del 5% promedio para la segunda mitad del sexenio. No lo vamos a ver en el 2014, vamos a estar lejos de eso. Todavía creo que vamos a quedar corto en el 2015, pero la segunda mitad del sexenio, 2016 al 2018, creo que sí pudiera ser factible. ¿En qué índices debería marchar, sobre qué índices debería marchar la economía nacional para hablar de verdad de una buena recuperación? Bueno, lo primero de siempre es que la economía mexicana depende mucho de la demanda externa. Las exportaciones no petroleras han sido, son y serán el motor principal de crecimiento de la economía. Entonces, obviamente dependemos mucho de una recuperación de Estados Unidos. Ya Europa, que estaba en recesión el año pasado, parece ser que ya empieza a recuperarse, y obviamente la demanda del resto del mundo de nuestras exportaciones es un factor clave. Eso es lo primero. Lo segundo es que pues
todas estas reformas deben empezar a detonar algo de más inversión del sector privado, el sector externo, etcétera, y deberían de ayudar a apuntalar a la economía interna para que pudiera obtener mayores tasas de crecimiento. Hay que tomar en cuenta en que los últimos 3 años del sexenio anterior obtuvimos ya un crecimiento de 4.3% promedio. Si Estados Unidos no se desacelera y no hay errores en la política económica interna, no veo por qué, en vez de crecer 4.3 promedio en 3 años, como fue la última mitad del gobierno de Calderón, pudiéramos crecer al 5% en este sexenio, sin que Estados Unidos entre en recesión y con ya el impacto positivo de las reformas económicas. Jonathan, te agradecemos mucho el haber compartido esta visión con el grupo con Grupo Fórmula también, con la audiencia de Grupo Fórmula. Es un placer y pues muchos saludos a tus radioescuchas. Igualmente, Jonathan Heath, un saludo muy cordial. Hasta luego. Es Jonathan Heath, él es economista independiente dando la visión de cómo marchan los mercados. Jonathan Heath también ha opinado en algún momento que la reforma fiscal ha venido afectando y de manera grave el consumo interno. Ha sido de un enorme impacto, pero vamos, tiene, como usted lo acaba de escuchar, una visión, si no optimista, por lo menos reservada, respecto a un proceso de recuperación lento de la economía para arrojar un promedio de crecimiento en el sexenio de alrededor del 4,5-5%, lo cual es mejor respecto a lo que ocurrió al final del gobierno de Felipe Calderón. Es la visión de Jonathan Heath, economista independiente. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas informa. Innova presenta Air Fryer by Diamond Star, la freidora que fríe sin aceite, papas a la francesa, nuggets, alitas de pollo. Con Air Fryer by Diamond Star comerás lo que siempre te ha gustado, pero de manera saludable. Los que cocinamos tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Cuidemos lo que comemos, cómo lo comemos, seamos sanos. Frito en aceite, jamás. Ahora todo lo que quieras freír, hazlo con Air Fryer. Lo que antes era imposible, ahora es una realidad. Parece magia, pero es el aire caliente que está circulando constantemente a una temperatura muy alta. El secreto del Fryer by Diamond Star está en su tecnología Faster. La perfecta combinación entre calor directo y aire caliente circulando a miles de revoluciones por segundo. Tu comida queda crujiente, crocante y dorada por fuera, cocida, suave y jugosa por dentro. Air Fryer cuenta con un separador quitapón que te permite cocinar 2 platillos sin mezclar olores y sin mezclar sabores. Air Fryer se apaga automáticamente, por lo que tu comida nunca se quemará. Que puedas tener un timer, que puedas estar relajada mientras esto cocina. Además cuenta con un filtro reductor de olores y vapores para que por fin le digas adiós al olor a fritanga en tu casa. Obtendrás el mismo sabor delicioso de la comida frita, pero sin usar litros y litros de aceite. El precio que tenemos para ti de por sí ya es especial, pero escucha esto: si llamas en este momento, te descontamos 1,000 pesos. Así es, y porque queremos consentirte más, llévate gratis el recetario de edición limitada de Air Fryer con Mónica Patiño. Pero espera, obtén de regalo el molde antiadherente by Diamond Star para también hornear, tostar, calentar, hacer estofados y cocinar lo que quieras. Esta promoción está limitada a 500 piezas. No dejes de llamar en este instante para que no te quedes sin tu Air Fryer y todos los regalos que solo en este momento son para ti. En el Estado de México estamos creando una nueva fuerza de seguridad. Capacitada, preparada, honesta. Y la vamos a crear contigo. Forma parte de la nueva Fuerza Especial de Seguridad. Contarás con becas, programas de vivienda y un sueldo mayor a 15,000 pesos. Haz cita al 01800-9766-400. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Únete al fenómeno mundial con más de 80 millones de jugadores en línea. Participa en intensas batallas con los tanques de guerra más poderosos de la historia. Descárgalo ahora y juega
Juega gratis en tanques.com. World of Tanks. Juega gratis en tanques.com. Radio Fórmula. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Lamento informar a usted que el actor Sergio Bustamante falleció hoy. Le informo que Sergio Bustamante, primer actor, tenía 79 años de edad, sucumbió a un infarto fulminante. El primer actor es recordado por su participación en numerosas telenovelas de la empresa Televisa y más recientemente a través de las señales de TV Azteca. Debutó como actor en El Duelo, mientras que en el cine logró su primera aparición en Una Golfa en 1957. Ahí compartió créditos con la primera actriz Silvia Pinal. También en el cine protagonizó largometrajes como Un hombre en la trampa, Todo por nada, Espejismo en la ciudad, El principio, con la que ganó un Ariel y una Diosa de Plata en 1973. Agujetas de color de rosa y La antorcha encendida son recordados melodramas que este actor estelarizó para la empresa Televisa, mientras que en Azteca él interpretó Montecristo y Emperatriz. Murió este primer actor, Sergio Bustamante, a la edad de 79 años de edad, debido a un infarto masivo. Él falleció, Sergio falleció en la ciudad de Puebla. Descanse en paz, Sergio Bustamante. Vamos a enlazarnos con Leopoldo Espejel. Él tiene la última información sobre el caso del niño Owen, este pequeñito de 5 años de edad que fue internado de emergencia el sábado en la noche y a tarde en un hospital de Tlalnepantla, en el ISEMIM de Tlalnepantla, la Institución de Servicio de los Trabajadores del Estado. Fue internado porque había sido golpeado. La mamá dijo que el niño se había caído, en fin, y ahí lo dejó en el hospital y se fue. Después los médicos averiguaron que este pequeñito llegó con el intestino perforado, tenía quemaduras de cigarro en su cuerpo, golpes, y cuando pudieron hablar con el niño, él confesó que el novio de su mamá, que por cierto es policía la mujer, lo había golpeado. La mujer se llama Irma Virginia Salazar, salió huyendo. Hoy la capturaron. Vamos contigo, Leopoldo Espejel, tú tienes la continuación de este drama, del cual estamos muy pendientes todos a través de redes sociales y de los medios de información. Adelante, Leopoldo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, hoy agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar en contra de Irma Virginia Salazar Velasco, mamá del pequeño Owen de 5 años de edad, que en el pasado 16 de mayo llegó con lesiones muy graves, Pepe, al hospital de ISEMIM en Tlalnepantla. De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, la orden de aprehensión fue otorgada por un juez de control del Distrito Judicial de Cuautitlán y cumplimentada por la Policía Ministerial Mexiquense. La mañana de este jueves, la mujer fue ingresada al penal de Cuautitlán, donde quedará a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal. Además, el gobierno del Estado de México mantiene una búsqueda afanosa para cumplimentar una orden de aprehensión vigente en contra de la pareja sentimental de Salazar Velasco, quien está señalado como probable responsable del delito de lesiones y violencia familiar en contra del pequeño Owen. Hay que destacar que hoy los médicos del hospital ISEMIM en Tlalnepantla definitivamente prohibieron la visita familiar al pequeño Owen por motivos de seguridad. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, dio a conocer que se libró la orden de aprehensión y que bueno, pues está en la instrucción a la Policía Ministerial de ubicarlo a la brevedad posible, Pepe. Lo que tenemos hasta este momento en torno a este lamentable hecho. Esta mujer policía, perteneciente al agrupamiento Cisne de la Policía de Tránsito de Cuautitlán en el Estado de México, ya está en el penal de Cuautitlán, precisamente. Efectivamente, Pepe, ingresó a las 11 de la mañana y bueno, pues tendrá
fue que su pareja sentimental lo lesionó y por qué determinó abandonarlo en una responder ante la autoridad judicial. Nos han avisado que el niño, quien permanece por supuesto en terapia intensiva en este hospital de Tlanepantla del INSEMIN, está siendo ya cuidado por su padre biológico. Ya lo contactaron, él está haciéndose cargo de la situación, bueno, por lo menos está al pendiente de la evolución de la salud del pequeñito. La señora esta ya está en la cárcel y andan ahora tras el golpeador, el energúmeno, otro policía, quien se quedaba al cuidado del niño cuando su pareja, la mujer, realizaba labores, y él fue el que golpeó al niño. Es un caso terrible que ha por supuesto detonado la protesta, la indignación en las redes sociales y en los medios de comunicación. Te agradezco los detalles de la información. Estamos pendientes, Pepe. Gracias, Leopoldo Espejel, estamos muy pendientes. Por cierto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya inició una queja, le llaman victimológica, por las presuntas violaciones a los derechos fundamentales contra el niño de 5 años. Refiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, de acuerdo con la información publicada, el infante fue llevado por su madre al hospital, lo que usted ya sabe. Luego de la revisión médica le detectan golpes y heridas en diversas partes del cuerpo. Dice, por lo anterior, la CNDH acude al lugar de los hechos para verificar el estado de salud del menor y confirmar las medidas de seguridad llevadas a cabo, además de recaudar evidencia sobre el caso e integrar un expediente de queja. El organismo nacional refiere que una vez agotada la indagatoria emitirá la determinación correspondiente de este caso, es lo que informa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y vamos a Puebla con Erika Mejía. Presentábamos a usted un caso de bullying el día de ayer a través de un video que también se divulgó con intensidad ahí en Puebla. Erika Mejía, tú tienes la información detallada, te escuchamos, adelante. Gracias, Pepe, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y pues lesiones en diferentes partes del cuerpo son el resultado de un nuevo caso de bullying que se registró, esto en la escuela secundaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la localidad de Chachapa, conurbada a la capital del estado de Puebla. Y con esto, pues bueno, ya suman 16 incidentes de este tipo en lo que va de este 2014. El uso de lentes fue el motivo por el cual sus compañeras, además de agredirla verbalmente, recurrieron a la violencia física, esto durante el pasado 20 de mayo a la salida de la escuela. Golpes con la mano y patadas derivaron en la hospitalización de la menor, que ya recibe actualmente la atención médica correspondiente y en breve iniciará con el tratamiento psicológico que le permitirá superar esta lamentable situación. Los familiares de la víctima, quienes prefieren la gracia del anonimato, Pepe, determinaron denunciar los hechos ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado para que se tomen las medidas conducentes y se evite el ejercicio de violencia al interior de los planteles educativos. En este sentido, el titular de la dependencia, Jorge Cruz Bermúdez, subrayó que a pesar de que las agresiones se dieron a las afueras del plantel educativo, como alumnas que pertenecen al sistema educativo del Estado, pues son responsables de la violencia y tienen que responder por estos actos, aunque destacó que el interponer una denuncia penal pues no es competencia de la dependencia a su cargo. Cabe mencionar, Pepe, que en Chachapa, que es una junta auxiliar del municipio de Amozoc, también ya se tiene el registro de un caso grave en contra del alumno de la escuela Galileo Galilei, de nombre Antonio de Jesús López Monje, quien actualmente se encuentra paralizado de la mitad de su cuerpo después de una golpiza que le propinaron sus compañeros durante el mes de octubre del año pasado. Pepe, este es el reporte que te tengo desde Puebla. Erika, te agradezco mucho la información muy completa. Gracias y hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias, Erika Mejía, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Puebla. Este caso de la joven que fue agredida por 4 compañeras a la salida de la escuela por utilizar lentes, se suma, al de Zacatecas, comentado ayer en este espacio informativo, donde una menor fue humillada, obligada a pedir perdón de rodillas y luego la golpearon, le dieron patadas y cachetadas. Otro caso de bullying que tiene que ser, por supuesto, investigado por las autoridades. Le ponían el pie encima, le hacían burla, en fin. Esto sucedió en Zacatecas. Y el caso más de mayor impacto fue el niño Héctor de 12 años de edad, estudiante del primer año de secundaria allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Héctor Alejandro, él murió. Entonces la mamá dice que no fue un juego, no murió en un juego porque se les haya pasado la mano a los niños que se burlaban de él, sino que fue un auténtico asesinato. Vamos con Rosalía Quintá. Ya comparecieron los responsables del caso de Héctor Alejandro allá en Tamaulipas. Rosalía, te saludo con gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Pues efectivamente son maestros y alumnos que están implicados en este caso del homicidio de Héctor Alejandro Méndez Ramírez, de 12 años de edad,
quienes comparecieron hoy en la agencia sexto del Ministerio Público con sede en Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. Fueron 7 docentes entre directivos y administrativos también de esta escuela secundaria número 7 y los 4 menores involucrados en este caso de bullying tan lamentable, y ellos, la edad de ellos fluctúa entre los 12 y los 13 años. El agente del Ministerio Público se encuentra integrando la averiguación previa y en los próximos días determinará la responsabilidad de cada uno de los indiciados y también pues si solicita o no la orden de aprehensión y para quienes. Cabe mencionar que la Secretaría de Educación Pública puso a resguardo, más bien concentró la Secretaría de Educación Pública de Tamaulipas al supervisor de la zona escolar donde pertenece la secundaria 7 por no haber cumplido los protocolos de seguridad que debieron haberse seguido al percatarse de esta situación. Y te comento que en la legislatura pasada del Estado, el entonces diputado Reinaldo Garza Elizondo presentó una iniciativa de ley para castigar todos estos actos de bullying, iniciativa pues que quedó en el olvido, durmiendo el sueño de los justos, y pues ahora vemos esta lamentable situación. Pepe, es mi reporte desde Tamaulipas. Te agradezco Rosalía Quinta, muy buenas noches. Buenas noches. Eso es lo que ha sucedido, la secuela de la muerte de este niño Héctor Alejandro. Hoy su mamá, Rebeca Ramírez, en una entrevista radiofónica, dijo que la muerte de su hijo no se debió a un juego de niños, como se ha venido diciendo, sino que fue prácticamente un asesinato. Dijo que hay una denuncia por homicidio ante las autoridades competentes porque la familia quiere que los responsables vayan a dar a la cárcel. El niño murió por traumatismo craneoencefálico severo, luego de que sus compañeros lo azotaran contra la pared tras balancearlo en un columpio, agarrado de pies y manos en un juego conocido como columpio. Sí, justamente, lo balancean y no fue en un columpio, sino le hacían columpio y lo azotaron. La mamá de este niño se dijo devastada, pero bueno, tengo que estar fuerte, tengo que luchar porque se haga justicia, porque he llorado demasiado. Es una historia que ha conmovido también a toda la opinión pública, como conmueve ya en este momento la imagen que ha llegado a través de las agencias informativas de un niño, de un bebé, que en China cayó de una altura y fue salvado, cayó desde una ventana y se salvó de milagro, luego de que 2 hombres lo sujetaron en el aire a pocos centímetros del piso. Estamos poniendo las imágenes a través de Telefórmula, se las describo. Está un hombre viviendo hacia la altura, hacia arriba, está lloviendo, tratando de darle instrucciones al pequeño para que se lance, y ellos van a tratar de detenerlo. Hay 2 hombres en el piso tratando de esperar, y en ese momento cae el niño y milagrosamente, auténticamente de milagro, el niño salva la vida. Es un hecho increíble. Se registró en la ciudad de Xiaolang, ubicada en la provincia de Guangdong, esto es en China. El bebé se había subido a la ventana mientras su madre no se encontraba en la casa, y varios vecinos se acercaron para tratar de ayudar en el rescate, colocando varios objetos para tratar de amortiguar la caída. Los 2 hombres pudieron rescatar al bebé ileso. Para quien dice que los milagros no existen, bueno, aquí hay uno que podría quedar corroborado hasta por el abogado del diablo. Vámonos a una pausa y regresamos. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Yo soy Mario y soy empresario como Pepe y Toño. Yo le aconsejaría a alguien que está emprendiendo su negocio que se rodee de gente talentosa, de personas que pueden complementar sus habilidades. Aviéntense, intenten. Cuando lo logren, se van a sentir muy bien. Las empresas formales como Pepe y Toño no solo generan empleo, sino también bienestar para todos. Entra a yomedecidi.com. Únete al fenómeno mundial con más de 80 millones de jugadores en línea. Descárgalo ahora y juega gratis en tanques.com. World Tanks. Juega gratis en tanques.com. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares. En la mesa se analiza, se debate y se discuten los temas de economía, finanzas y negocios, en donde sus invitados y usted tendrán la oportunidad de debatir el quehacer económico. Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, José Yuste y Marco Antonio Mares.
Porque las finanzas generan noticias todos los días, lunes a viernes 21 horas centro, en Telefórmula. En la próxima edición de... El próximo domingo, ¿a quién tendré en piano de cola? ¿Cómo usted se llama, joven? Carla Morrison. Y este programa, repito, se llama... Piano de cola. Es en el Telefórmula, domingos 10 de la noche. Talento. Con glamour. ¡Qué rico! Para estar más cerca de ti, busca nuestros contenidos de radio y televisión en radioformula.com.mx. Sigue nuestras señales en vivo en tu celular y descarga nuestras aplicaciones para iPhone, BlackBerry y iPad. Síguenos en Facebook y Twitter, @radio_fórmula y Radio Fórmula en Facebook. Grupo Fórmula, tu contacto con las grandes personalidades. El mejor plan, 600 pesos, 6 gigabytes. Excel presenta. Con el plan 600 de Nextel tienes 6 gigabytes para hacer lo que quieras, como bajar más de 1000 canciones, más de 300 aplicaciones, o más de 400 videos. Visítanos, llévate de inmediato tu Nextel y empieza a disfrutar tus 6 gigabytes en la red de cuarta generación más rápida. Además tienes 600 minutos, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Nextel. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos en este momento la agenda del doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, esta empresa consultora dedicada a la inteligencia legislativa y política, integralia.com.mx. Ahí localiza usted todos los trabajos que hace Luis Carlos, quien dirige esta organización de fiscalización legislativa, sobre todo. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas noches. ¿Qué traes en la agenda? Lo de Madero, dice hoy Gustavo Madero al protestar por segunda vez como presidente de este partido político. Dice que va a ser el mejor pan de todos los tiempos, promete. Bueno, ojalá que sea cierto, Pepe, porque México requiere un PAN fuerte, un PAN ciudadano, un PAN moderno. El PAN había sido tradicionalmente el partido más moderno de México, porque era un partido de ciudadanos, un partido con una ideología clara, un partido con principios, un partido que era la conciencia de la corrupción en México y que era capaz de señalarla. Pero el acceso al poder, el pragmatismo, la corrupción, el oportunismo de muchos integrantes nuevos de ese partido lo está desdibujando, y es una crisis muy severa que no solamente daña a los panistas, nos daña a los mexicanos. Así es que ojalá que lo que Madero diga es cierto. Yo creo que Madero debe demostrarlo muy pronto si realmente está dispuesto a renovar y a recuperar el sentido. Ojalá lo logre, Pepe. Dice, no es momento de venganzas, sino momento de construir, no es momento de pensamientos mezquinos. Necesitamos de todos los panistas más que nunca. El llamado es evidente para aquellos que se fueron del lado de Ernesto Cordero y lo que significa el corderismo, me refiero en relación con el calderonismo, etcétera. El mensaje es claro, ¿no? Eso me parece muy positivo, la inclusión, pero no la impunidad, Pepe, porque hay muchas denuncias, algunas falsas, otras verdaderas, algunas exageradas, otras no, de corrupción al interior de ese partido, hoy y ayer, Pepe. Y yo creo que si el PAN no hace una limpieza interna, sea quien sea, sean aliados de Madero o no, esto no va a ser creíble, porque el PAN está siendo cada vez más parecido a los partidos que criticaba, y si el PAN no recupera su esencia de honestidad e integridad, no va a poder ser competitivo. El PAN se devalúa, tú bien lo señalas, cuando fue una oposición, fue una gran oposición, fue un contrapeso del poder priista en ese momento, la planadora priista. Pero cuando el PAN toma el poder, adquiere los viejos vicios del antiguo PRI
y de otros partidos. Se divide en tribus como se dividió o está dividido el Partido de la Revolución Democrática, que es parte de que conlleva en su naturaleza, incluso lo establecen los estatutos del propio PRD. El PAN se colocó, perdió identidad. Pero está perdiendo identidad y está a punto de perderla toda. Por eso yo digo, si Madero ya en este segundo periodo con más fuerza política quiere realmente ser creíble, necesita por limpiar la casa, y eso significa investigar a todos. Hay algunos señalados del gobierno de Calderón, Pepe, que todavía no sabemos si lo que se les acusa es cierto o no. Hay algunos aliados de Madero en el Congreso, presidentes municipales, exgobernadores. Necesitamos saber si el PAN no es capaz de hacerlo en casa, ¿cómo va a poder hacerlo fuera de casa? Es como la acusación, por cierto, que se ha hecho en estos días, de que en la elección interna del PAN algunos gobernadores promaderistas lo habrían apoyado. Yo no sé qué tan cierto es esto, pero se dice mucho. Entonces muchos dicen, oye, ¿cómo es que el PAN combate a los gobernadores del PRI? Porque según el PAN meten mano en las elecciones, y por ese argumento se hizo la reforma electoral. Claro. Pero sucede que en su elección interna se dice, hay gobernadores que meten mano para apoyar a los candidatos. Entonces esta incongruencia discursiva debe acabar. Madero tiene todo para acabarla, ojalá lo haga. Tiempo, porque tiene 18 meses por delante, no más. El periodo es corto, él tendrá que volver a convocar a nuevas elecciones. A fines de 2016. Yo lo que creo... 2015, a fines de 2015, sí. Después de pasar las elecciones próximas. Yo creo, Pepe, que esta elección donde Madero gana no va a ser la oportunidad para recomponer al partido, porque hay poco tiempo, porque vienen las elecciones y porque yo siento que el conflicto interno de ese partido va a continuar. Yo no creo que haya tocado fondo todavía. Todos los enfermos tienen que tocar fondo para recuperarse. Yo creo que el PAN no lo ha tocado, y lo digo preocupado, porque igual que el PRD necesitamos partidos fuertes. Yo creo que la crisis más aguda vendrá en 2015-2016 y que probablemente el próximo presidente del PAN, ante la gravedad de la cosa, esté obligado a transformar. Yo creo que todavía no es, pero lo que sí tiene que hacer Madero es plantear una oferta creíble para 2015 para que el PAN le vaya bien. Por cierto, creo que el tema central de Madero, una vez que se ha discutido lo del Pacto por México, es qué va a hacer con las coaliciones. A mí... Van en Coahuila y Nayarit. ¿Con el PRD? Con el PRD. Bueno, yo voy a decir lo que es la experiencia. Durante mucho tiempo se dijo que las coaliciones eran democráticas porque permitían la alternancia y sacar al PRI del poder, ¿cierto? Cierto. Y ha habido varias alternancias de coaliciones, pero cuando uno ve en retrospectiva el resultado de esos gobiernos, resulta que muchos siguen siendo igual de corruptos, que no han resuelto problemas, que luego el PAN se enoja y dice, este gobernador ni siquiera respeta mi plataforma. Es el caso de Sinaloa, donde un expriista, hoy gobernador llamado Maloba, coloquialmente, fue lanzado por una coalición PRD-PAN. Bueno, el PAN ya se arrepintió y lo desconoció como gobernador. Entonces, lo que trato de decir es que cuando los partidos en coalición ganan, a veces no ganan. Y el PAN debe preguntarse si en Oaxaca, donde fue en coalición, en Puebla, donde fue en coalición, en Sinaloa, donde fue en coalición y ganó con el PRD en 2010, si realmente eso es un triunfo panista o es un triunfo pasajero. A mí, la verdad, Pepe, yo prefiero que los partidos ganen por sí mismos, conserven su identidad, conserven su militancia, sean sólidos, y estos triunfos pasajeros de las coaliciones yo los pongo con un signo de interrogación. Sí, porque el único objetivo no es impedir que el PRI siga gobernando. El objetivo debe ser proyectar un partido político con ideología, con valores, con principios, hacia un triunfo electoral. Y el PAN busca el pragmatismo exacerbado para impedir que el PRI llegue al poder. Pero ¿y dónde están los principios que finalmente van a recibir como beneficio los gobernados por una coalición, por ejemplo, ¿no? Y sacan al PRI del poder, pero luego hacen unos gobiernos muy cuestionables, de muy poca calidad y que mantienen los mismos niveles o mayores de corrupción. Entonces, el PAN, un partido muy importante para México, yo creo que debe hacer una apuesta más allá de la coyuntura. A mí me preocupa esta tentación de las coaliciones porque, más allá de que sean contingentes, yo creo que el resultado de las coaliciones en México hay que evaluarlo porque algunas han sido buenas y otras no han dado casi ningún resultado. Y vi que Madero se reunió hace 2 días con Zambrano, el presidente del PRD, y dijeron que uno de los temas habían sido las coaliciones. Sí. Yo creo que esta idea de que el PRI es el malo y los otros son los buenos es una caricatura que ya hay que desechar. Los problemas de la corrupción, el mal gobierno, el abuso y la impunidad son compartidos por todos. Así es que más le vale que cada partido vaya por sí mismo y demuestre qué tan fuerte es, ¿no? No quisiera que te fueras sin comentar, aunque sea brevemente, este tema que ha sido un escándalo polémico, el de los haberes de retiro, al principio llamado pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral.
¿Es error, es una equivocación, metieron los duendes la mano, fue malintencionado, maléfico, perverso? Me parece innecesario, imprudente, abusivo por parte de quien lo metió, no sé quién. Afortunadamente los magistrados salieron ayer a decir que ellos no lo quieren y lo necesitan y que no lo tomarían si se aprobara. Para ellos, pero para los que vienen... Y a mí me parece que ni para estos que ya lo rechazaron, y qué bueno, aplaudo que los magistrados hayan sido congruentes, pero tampoco para el futuro, Pepe. Te voy a decir por qué. Mira, esto de que no pueden trabajar es mentira. Sí. Lo único que no puede hacer un magistrado, como tampoco puede hacer un consejero del IFE, es 2 años trabajar en la materia en la cual se desempeñó. En este caso, la materia de la ley electoral. De lo judicial electoral. Lo judicial electoral. Muchos de los actuales han sido académicos, pueden regresar a la academia, pueden ser consultores, pueden poner una empresa, pueden irse a viajar. De hecho, los magistrados de la anterior camada, que terminó en 2006, al otro día de que habían dejado la magistratura electoral, estaban en los circuitos judiciales del país porque eran jueces de carrera. Fernando Gesto regresó a la UNAM. Leonel Castillo está ahorita como juzgador en no sé qué circuito, qué tribunal. Entonces, su vida continúa. Además, si cuando te piden que seas magistrado te dicen, oye, Pepe, 2 años después no vas a poder litigar electoralmente, pues tú ya lo sabes, no te tienen que dar una compensación. Me parece además que es ofensivo para la gente, un país con estas desigualdades, y ahí sí compro el argumento de López Obrador, este tipo de discusiones de que como 2 años no pueden litigar electoralmente hay que darles otro sueldo, me parece que no es necesario, y además daña al tribunal. Aquí lo que hay que defender es a los magistrados y al tribunal, porque da la impresión de que les están pagando un favor, y yo no creo que les estén pagando un favor, ni deban pagarles un favor porque están haciendo su trabajo correctamente. Así es que por todos los ángulos me parece incorrecto. Lo único correcto me parece que los magistrados hayan rechazado esto, pero todas las justificaciones del Congreso, incluso de aquellos que se oponen, está mal, porque los que se oponen, Pepe, sabían que esto estaba incluido en la iniciativa, y si no lo sabían, mal, porque no leyeron la iniciativa, y como dice el presidente del Senado, esto venía desde semanas antes y no sé por qué nadie lee. Y no leen por las prisas, pero eso estaba. Entonces me parece, ojalá, Pepe, se elimine completamente. No requerimos ni para estos ni para el futuro, ni vitalicio ni por 2 años. Se les paga muy bien, no es la etapa final de una carrera judicial como es el caso de los ministros de la Corte. Los magistrados pueden continuar sus carreras y además tienen ofertas laborales, académicas, de consultoría, todos ellos. Me parecería un error muy grave, y además la señal que se manda a la gente es incorrecta. Hay que ser no solamente legal, sino hay que ser prudente, Pepe. Te agradezco mucho, Luis Carlos Ugalde. Muchas gracias, Pepe. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, con su agenda. Integralia, empresa de consultoría dedicada a la inteligencia legislativa y también política. Muchas gracias. Gracias, Pepe. www.integralia.com.mx. Ahí consulta todavía usted todos estos debates. Vamos a una pausa y regresamos. José Cárdenas informa. Con el plan 600 de Nextel tienes 6 GB para hacer lo que quieras, como bajar más de 1000 canciones, más de 300 aplicaciones o más de 400 videos. Visítanos, llévate de inmediato tu Nextel y empieza a disfrutar tus 6 GB en la red de 4ª generación más rápida. Además tienes 600 minutos, 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Nextel. El mejor plan, 600 pesos, 6 gigabytes. Nextel presentó. ¿Es usted una persona que no puede realizar extenuantes rutinas de ejercicio? ¿Se pasa mucho tiempo sentado o parado sin hacer alguna actividad física? Si la inactividad física le provoca malestares como hinchazón en los pies, hormigueo, calambres y malestares constantes, consideramos que la siguiente información es de su interés. Lexercise es el producto que facilita el ejercitar las piernas, fácil de usar, que mejora las condiciones de poca actividad, con la cual puede agregar una actividad a su rutina de ejercicios diarios sin necesidad de un entrenamiento agotador. Lexercise convierte el estar sentado, descansar y mirar televisión en un movimiento similar al de una caminata diaria y saludable. Solo conéctelo, coloque sus pies en el pedal y seleccione la velocidad. Así de simple. Hay que recordar que el cuerpo humano debe estar en movimiento o bien en caminata al día por lo menos entre 1 y 2 horas para obtener una condición física deseable y con esto evitar molestias y malestares que ocasionan la vida sedentaria prolongada o el trabajo de oficina. A través de una técnica pasiva, Lexercise crea un movimiento de piernas constantes que ayuda a simular una caminata y al mismo
mismo tiempo a ejercitar sus piernas. No necesita esfuerzo alguno y puede usarlo en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, cuando mira televisión o acostado en el sofá, obteniendo una sensación relajante. Es como experimentar un masaje profesional en su propio hogar, cuando lo desee, sin hacer ningún cambio en su rutina diaria. Lo que es más importante, a miles de personas en todo el mundo ya les está dando resultado. Así que es cómodo para usar. Su diseño resistente le permite usarlo durante horas. Invierta su dinero en un aparato propio, sin complicadas rutinas de ejercicio. Sepa cómo obtener el suyo ya. Llame ahora y obtenga esta oferta exclusiva de televisión. Pero espere, si usted llama en los próximos 5 minutos, reduciremos su precio a la mitad. Así es, 50% menos, pero tiene que llamar ahora mismo. Póngase en movimiento, incluso cuando esté en reposo con Lexercise. Pero espere, si llama en este momento, se llevará el novedoso sistema de calor TheraCurve a un precio especial. Las noticias, el espectáculo, los deportes y las finanzas te acompañan sin importar en qué estado de la República Mexicana te encuentres. Sintoniza Radio Fórmula en la ciudad de Culiacán, Sinaloa en la 88.7 de FM y en la 1230 de AM. Radio Fórmula Culiacán, siempre de viva voz. Todas las voces. El ingeniero Javier Matuk está aquí este jueves con nosotros con una atención especial para usted, porque siempre trae noticias de las que a usted le gustan, que tienen que ver con todos los gadgets y todo lo que hay alrededor del cómputo y la ciencia cibernética y demás. ¿Cómo estás? Todo eso muy bien, Pepe. ¿Y tú? Bien, ¿qué novedades, qué traes? Oye, pues el pasado 17 de mayo fue una vez más celebrado el Día Internacional de Internet, ¿no? El Día Mundial de Internet. Internet. Hay días de todo, ¿no? El otro día escuché que había Día del ave migratoria. Bueno, pues porque no hay un Día de Internet, ¿no? Sí, debe de haberlo. Pero aquí te sirven esos días, esas fechas, como para sacar cuentas y, por ejemplo, poderle decir a la gente, en México, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cuántos mexicanos tenemos acceso a las redes? Al Internet. Exactamente. Hay una asociación que es la AMIPSI, Asociación Mexicana de Internet, que la conforman 7 empresas, y publicaron por 10º año consecutivo los resultados de un estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México. ¿Okay? Bueno, hay muchos datos. Los más interesantes es el número de usuarios, ¿no? ¿Cuántos mexicanos tenemos acceso a Internet? Según este estudio, 51.2 millones de usuarios. Esto en 2013. Sí. Obviamente, un aumento del 13% contra los 45 millones del 2012. Pues bueno, si tú ves una gráfica, pues va ascendente, por supuesto, y resulta que en el 2013 hubo 51.2 millones de usuarios de Internet. Es un crecimiento acelerado. 13% en un año es enorme. Ya en esas cifras, el crecimiento debe ser marginal, ¿no? 5%, 4%, ahora 13%. Supongo que esas cifras le sirven, por ejemplo, a la Secretaría de Hacienda para determinar, de acuerdo con la reforma fiscal, que los recibos se hagan ya de manera electrónica, que las facturaciones se hagan de manera electrónica, para que haya menos falsificación, tanto de recibos como de facturas. Se han detectado gran cantidad de fraudes fiscales a través de la falsificación de facturas. Las no electrónicas. Las que cuando eran de papel. Claro, ahora ya todo está en la nube, ahí en los servidores de Hacienda. Antes de que tú te enteres que cuánto gastaste en un restaurante, ya está. Y si pides la factura, ya está, Hacienda ya sabe. Exactamente. Continuando con pero gracias a que hay mucha gente que tiene acceso a Internet. Totalmente. Porque la otra mitad de los mexicanos no tiene acceso a Internet, y si una persona en no sé qué población donde no hay acceso no puede entrar a Internet, pues tiene que acudir a las oficinas de Hacienda o a un café
Internet. De Internet, y eso es más peligroso. Claro, porque puedes entrar a una computadora pública, poner tus datos, en este caso datos de Hacienda, o puedes entrar posiblemente a hacer alguna transacción y estás en un equipo que es público y que quién sabe después quién lo vaya a usar. Hay que tener mucha precaución con eso. Son los usuarios que posiblemente no tengan una computadora para ingresar a Internet. En cuanto a género, Pepe, estamos 50-50, mujeres y hombres, parejitos. Edad, la mayoría es de entre 13 y 18 años, y el siguiente grupo entre 19 y 24 años. Básicamente, pues son los más numerosos. Son los más numerosos. ¿Cuánto tiempo llevan usando Internet? En promedio, 6 años. Es el tiempo que lleva la gente que está conectada usando Internet, lo cual es bastante razonable. Y hay una pregunta que sigue haciendo esta asociación, que a mí se me hace ya obsoleta, que es el tiempo de conexión, tiempo promedio diario de conexión a Internet. ¿Cuánto es? 24 horas. No puede ser promedio diario. Cualquiera que tiene un smartphone está conectado a Internet 24 horas. Sería como tiempo de uso, ¿no? Sí, más bien. Pero bueno, aquí es el tiempo de conexión. Antes decían, ¿cuántas horas te pasas frente a la televisión? No, pues que 2, 3, 4. Bueno, ¿cuánto tiempo nos pasamos frente a una pantalla de computadora? Pues, según este estudio, 5 horas con 36 minutos. Esto hace perder audiencia a las televisoras. Totalmente. Porque el tiempo sigue siendo el mismo. Exactamente, nada más se reparte en pantallas distintas. Ahora, esto se reparte, este tiempo de acceso entre el hogar y la oficina, por supuesto. Ahora, ¿desde qué dispositivos se conectan a Internet? La gran mayoría sigue siendo una computadora o laptop, que es 59%, pero ya los smartphones, que están cada día más en uso en este país, 49% de la gente se conecta a Internet a través de un smartphone. Ahí está una clave. La demanda de estos aparatos smartphones, los teléfonos inteligentes, digamos, ¿no?, es por teléfonos más grandes, para que la pantalla te permita mejores accesos justamente a los contenidos de Internet. Totalmente, y si te pones a pensar, es la tendencia, ¿no? Totalmente, la pantalla más grande, el reemplazo de la computadora normalita es sin duda una tableta o un teléfono. Y si te pones a pensar en un hogar, no promedio, en un hogar, cuando había una computadora, hoy en día hay 4 o 5 teléfonos inteligentes, ¿no? Uno para cada miembro de la familia, porque no se presta normalmente el teléfono, es para cada quien. De ahí que, bueno, seguramente en el futuro estos números estarán cambiando para que cada día más gente tenga acceso a Internet a través de su teléfono, nada más, no también con la computadora, ¿no? Ahora, en México hay, tengo entendido, alrededor de 80 millones de teléfonos móviles. Quizá un poco más. Un poquito más. Ahí lo miden el número de líneas. Y ya estaba pegando a los 100 millones de líneas telefónicas, lo cual no quiere decir que son 100 millones de usuarios de Internet, ojo. No. Porque la gran mayoría son líneas de prepago que no tienen acceso a datos. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Ingeniero Matuk, muchas gracias por traernos estas noticias, compartirlas con la audiencia de Grupo Fórmula, que es tu audiencia. Muy amable, muchas gracias. Gracias, buenas noches, el ingeniero Javier Matuk, 10.com. Con Javier Matuk, cualquier duda o pregunta, ahí. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Le gustaría ahorrar dinero en sus facturas de electricidad todos los meses? Ahora es posible gracias a G-Energy, un patentado equipo inteligente que tiene la más avanzada tecnología digital que, atención, le va a ayudar a reducir hasta en un 25% el consumo de sus facturas de electricidad. Simplemente conecta G-Energy a cualquier corriente y comienza a ahorrar muchísimo dinero. G-Energy optimiza, filtra y libera el consumo de energía, prolongando la vida útil de sus electrodomésticos, protegiendo su casa, dinero y medio ambiente. En esta época en donde el ahorro es súper importante, todo lo que tiene que hacer es conectar el G-Energy a cualquier corriente eléctrica para ahorrar hasta un 25% del consumo promedio. La energía sube y sube. Eso afecta nuestra economía y nuestro bolsillo. Les quiero mostrar en pantalla una factura en la que en un periodo normal pagué 745 pesos. Y desde que empecé a usar G-Energy bajó a 206 pesos. Y la verdad es que no lo podía creer. Es más del 50% de descuento. G-Energy no necesita de ningún electricista. Lo único que tiene que hacer es dejarlo conectado las 24 horas durante todo el año para comenzar a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad. El G-Energy es tan inteligente que en cuanto lo conecta a la corriente, solito empieza a trabajar, sintonizando la electricidad de su casa, oficina o local comercial. Y como resultado, merma el consumo, que es lo que se ve reflejado en su factura. Llame totalmente gratis al número en pantalla y atención que si es de los primeros 50 clientes, recibirá un 50% de descuento sobre el bajísimo precio de G-Energy. A ver, Alan, no es suficiente. Todos los que llaman quieren compartir los beneficios con su familia.
Tienes toda la razón. Atención, que si usted hace su pago con cualquier tarjeta, no recibirá uno, sino 2 G-Energy por el mismo bajísimo precio. Es un 2x1. ¿Qué está esperando? Comience a ahorrar en el consumo de sus facturas de electricidad desde hoy. ¡Llame ya! ¿Qué resulta si sumamos? Noticias, deportes, economía, Entretenimiento, espectáculos, belleza, música, La respuesta es Telefórmula. ¿Y si lo multiplicamos por? objetividad, análisis, primicias, veracidad, determinación, opinión, La respuesta es Telefórmula. toda la información del país y del mundo, todo el deporte del país y del mundo, todo el entretenimiento del país y del mundo. todo lo que usted necesita saber. Los invito a ver Detrás de la Noticia. No te pierdas Fórmula Notas. Los invito a ver Javier Poza en Fórmula. No te pierdas todo para la mujer. No te pierdas, la fórmula es. Los invito a ver Atando Cabos. No te pierdas Shanika en Fórmula. Y mucho más. Todas las noticias y todas las voces aquí en Telefórmula. Telefórmula. Fórmula en la ecología. Estudiantes de la UNAM desarrollaron un método para reciclar residuos orgánicos mediante el uso de insectos como hormigas, escarabajos y grillos, los cuales transforman estos desechos en biomasa, aprovechada como alimento para aves y peces. Lo importante de las noticias. Buenas noches, hasta mañana a las 6 lo esperamos con toda la información. Gracias.